Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy 22 de abril 2025. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18, la resurrección de Jesús en la Pascua. Hoy tenemos también una noticia impactante a todo el mundo católico, porque el Señor se lo llevó a nuestro querido Papa Francisco. Sabemos que está en el seno del Padre, o está ya gozándose, pero siempre hay un valor humano, siempre habrá una persona muy querida. A eso lo que nos vamos. Al menos yo aprendí mucho del Papa en la cuestión de la predicación, cómo es que hay que predicar la palabra de Dios. En el año 2014, casi que 2014 o 13, casi quería yo renunciar a la predicación, porque me dejó mucho que pensar, que la predicación tiene que llegar hasta el corazón, hasta en el medio espinal. Y cabalmente lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, 12. Ahí nos dice claramente, y por eso mi corazón está triste por el Papa, pero mi pensamiento, como decía la lectura del día del Señor, Colosenses 3:1, no se preocupen las cosas de abajo, o preocúpense en las cosas de arriba, no de las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra se nos acaba, la vida se nos acaba, pero camino con el Señor sí, habrá que pensar en las cosas de Dios. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36-41. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios vale para ustedes y para sus hijos. Y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiere llamar, aunque estén lejos. Con estas otras muchas razones los instaba, exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptan sus palabras se bautizaron. Aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 32, 33. El Señor está nuestra esperanza, aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros
porque en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno de la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrían puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él les dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjenme ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: suba a mi Padre y su Padre, y a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí tenemos las buenas noticias. Cuando estoy leyendo estas lecturas, tanto como la primera lectura y el Salmo y el Evangelio, cuando dice aquí, estas palabras le llegaron al corazón y le preguntaron, Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Se los digo así sinceramente, cuando una persona es humilde, su corazón se llena de gozo, y preocupante a la vez cuando no está correcto delante del Señor. Hay mucha gente en este tiempo, más la gente joven, piensa que tiene que haber un ángel, que tiene que haber un académico, que tiene que haber una persona de alta calidad para que escuchen la palabra de Dios. Resulta que las personas preparadas son los que están torciendo la Escritura. En este caso, si ustedes y yo no somos humildes en la lectura de la palabra de Dios, se los digo sinceramente, hay alguien que nos juzga, dice el Señor en su palabra. Aquí se necesita un corazón abierto, un corazón sincero y también un arrepentimiento. Porque estos hombres, cuando les llegó la palabra, se volvieron humildes y sencillos, dijeron: ¿qué haremos, hermanos? ¿Y nosotros qué haremos? ¿Qué dijo el apóstol San Pedro? Arrepiéntese y bautícense. Aquí viene la buena noticia. Van para los niños, van para los adultos, para todos. Porque en el 42 nos dice claramente que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero que también que es una promesa del Espíritu Santo, tanto para los adultos y para sus hijos. Si los hijos son los hijos, ahí está el bautismo para los niños. Lo único que hay que hacer es poner la lupa para poder entender y comprender lo que dice la Escritura. Pero cuando ustedes y yo somos orgullosos, no queremos saber nada, rompemos o torcemos la Escritura y listo. Y es un problema grave a las personas que utilizan la sola Escritura, o la sola fides, o la sola Escritura. Hay un problema grave ahí.
Pero aquí al final del versículo del 41 nos dice algo. Los aceptaron sus palabras, se bautizaron, aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Aquí viene la respuesta de Jesús que le había dicho Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí Pedro empezó ya edificando la iglesia. En otras versiones dice, los que se bautizaron aquel día, se agregaron unas 3,000 personas, los que van salvando. En otras versiones, aquí está la buena noticia. El problema está cuando nosotros no queremos entender. Creemos que somos sabios, creemos que somos inteligentes, pero resulta que son los más ignorantes en todo sentido. ¿Por qué digo esto? Porque he encontrado mucha gente, una gran hipocresía. He encontrado muchas personas que te dicen sí, a la vuelta te critican por la palabra de Dios. Y verán, encontrarán el camino difícil aquel que es rebelde. Y también nos dice también, mire aquella mujer, una mujer, esta mujer es una mujer de plata, una mujer de conocimiento, posiblemente de grandes inteligencia y de economía. ¿Por qué? Pero cuando se convirtió o se arrepintió en los pecados, que tenía 7 demonios, María se quedó, dice aquí, sí, María se había quedado, o María Magdalena se había quedado junto al sepulcro sin dejar de llorar, porque María no era posiblemente un amigo, una amiga, pero se quedó llorando al sepulcro. ¿Por qué? Porque amaba. Cuando una persona ama, acababa de decir, cuando, por ejemplo, el Papa Francisco le llegó la noticia, sentí un poquito triste. Como ser humano lo miramos todos los días en la televisión, habla, dice cosas bonitas. ¿Cómo no nos vamos a sentir triste? ¿Cómo no vamos a sentir triste? Porque Él nos va enseñando el camino, mucho más que es el sucesor de Pedro, mucho más que es el vicario de Cristo, el que dirige. Y cuando le dijo a Pedro que esa es la jerarquía que ha venido hasta ahora en San Juan 21:15, se nos estoy mal. Pedro, ¿me amas más que esto? Lo está viendo a sus discípulos. Pedro contestó, sí, Señor, tú lo sabes. Después le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro, sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta a mis ovejas. Primero, a mis corderos. Segundo, a mis ovejas. Y luego, a mis corderos. Son 3 veces. Y esas 3 veces, ¿qué significa? Mucho. La seguridad de Pedro y de Jesús. Jesús conoce el corazón, pero aquí nos hace ver a nosotros la seguridad que tenía que apacentar la iglesia de Cristo cuando le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Y por eso no hay otra iglesia más que única y exclusivo, que es lo que es de Cristo. Sigamos. Porque estaba llorando y el ángel, dice, los ángeles le preguntaron, porque 2 ángeles, uno al de la cabeza y otro a los pies, le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿Qué dice ella? Porque se llevaron a mi Señor y no sabe dónde lo han puesto. Esto nos da una teología bíblica, que muchas veces nosotros buscamos a Cristo y no sabemos dónde. Sabiendo que está en la Eucaristía, sabiendo que está en el perdón de los pecados, sabiendo que está en el momento cuando nosotros nos arrepentamos. Pero a veces nos creemos incrédulos porque la dureza del corazón y el pecado está arraizado y nos deja ver la luz del Señor. Pero con la tristeza de María y dijo,
es que no sé dónde se lo han puesto. Dicho. Y vio atrás, y vio a Jesús, dice la Escritura, pero no lo reconocía. Ahí está el problema. Cuando nosotros no reconocemos a Cristo, porque estamos mal, porque caminamos mal, no importa que seas tú predicador, que seas tú cantante, orador, no sé, cura, monja, como sea, pero si no has tenido una experiencia espiritual, no lo reconoce que Jesús está en el pan, mucho más está en tu servicio, mucho más tú hablas con Él. Es un problema difícil en este tiempo, porque nos han contaminado de muchas doctrinas falsas. Y entonces, y dice la mujer, es que no sé dónde la han puesto. Si tú lo sabes, dime dónde está. ¿Qué dijo el Señor? Cuando le contestó, María, reconoció la voz del Señor y su nombre. ¿Qué dijo la mujer? Rabuní, que significa maestro. Deja ya. ¿Qué dijo? Me imagino que la mujer se abrió su corazón, sintió a aquella mujer feliz porque vio a Jesús. ¿Y qué le dijo? Déjame ya, porque no he subido al Padre. Porque Jesús se fue a los infiernos, según dice el credo. Les fue a sacar todos aquellos que estaban muertos, que tenía que salir de ahí. Tenía que predicarles ahí. Porque Él es el Dios, porque Él es el dueño, porque Él lo puede hacer todo. Y el mundo humano, nuestra debilidad, nosotros no podemos comprender. Pero vamos, cuando dijo el Señor, ve a decir a mis hermanos. Aquí viene otra enseñanza muy profundo sobre la apologética. Cuando dice, ve a decir a mis hermanos. ¿Por dónde se fue María? Por donde estaban los discípulos. Pero mucha gente dice, ve, ahí están sus hermanos. Son los hijos de María. Tristemente, cuando está nuevamente interpretar la Escritura a su propia manera, a su cuenta propia, es un problema difícil, porque uno dice otra cosa, otro dice otra cosa, pero aquí el magisterio nos dice claramente que fue a ver a los discípulos, que son los hermanos del Señor, que son 12, en este caso están los 11 porque Judas lo traicionó, aún todavía no había reemplazado el puesto de Judas. Entonces, ve a mis hermanos a decir, suba mi Padre. Oiga lo que dice, suba mi Padre. Y es su Padre. De esta manera nos dejó como Padre el mismo Señor. O sea, esto quiere decir, el Señor es nuestro hermano mayor, pero ¿quién soy yo para decir que Jesús es mi hermano? Si es el creador nuestro, es el que está todo, en todo momento, es el que hace todo, para Él no hay nada imposible, pero no me siento aquí como dice cuando recibimos la comunión, dichosos ustedes los que son invitados en la mesa del Señor. Señor, no soy digno que entras en mi casa, con una palabra tuya será para sanar. Entonces le dijo, es su Padre y a mi Dios y es su Dios. Clarísimo lo que dice. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Se fue a darle la noticia de Jesús obedientemente. Aquí viene nuevamente otra teología bíblica para la fe. Cuando nosotros escuchamos el mensaje, nos quedamos con el mandado y no vamos a dejar el mandado, nos quedamos cerrados nuestra Biblia, seguramente ni siquiera lo abrimos ni lo leemos. Escuchamos la voz del Señor, pero nos quedamos a media y no le vamos a decir a nadie. Y ese es un problema de este mundo. Por eso que mucha gente anda sin Dios, anda sin conocer a Dios, sin saber quién es Dios. Cuando ustedes y yo anunciamos, entonces llevamos el mensaje del Señor. Cuando María cumplió el mensaje del Señor, les fue a decir a los discípulos.
Aquí está el problema otra vez. Cuando la gente rebelde, cuando la gente soberbia no quiere llevar un mensaje, te limita el mensaje del Señor. Aquí viene otro problema grave. Cuando usted quiere anunciar el mensaje del Señor, usted no puede predicar. No, quédate ahí. No, mejor no le cerremos el paso. No le damos el servicio. Es un problema grave con la gente. Por no conocer la palabra de Dios, por no saber lo que Dios es. Cuando Dios quiere que a ti te utilice la palabra del Señor, pues hay que dar a los demás, pero Dios tendrá su misericordia. Queridos hermanos, Dios es bueno siempre y misericordioso. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.